El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo ayer: nada ha terminado aún. Netanyahu dijo: seguimos con el dedo en el gatillo. Y mientras ellos hablaban, caían bombas en zonas residenciales de Beirut. El Ministerio de Salud libanés dice que entre los 254 muertos hay mujeres y niños. Israel tiene derecho a defenderse, eso es claro, pero ¿en qué momento una persona, Humberto, toma decisiones militares que crucen la línea entre defenderse y castigar a una población completa? ¿Tiene Israel el derecho de que el resto del mundo no tiene? Y finalmente, ¿cómo se justifica lanzar bombas sobre un edificio que no tenía ningún lanzamisiles? Humberto Salazar. Bueno, lo cierto es que la tregua sí está acordada. La tregua entre Irán, porque son los actores, entre Irán, Israel y los Estados Unidos. Esos tres y nada más. Y esa tregua lo que cubre, y ya está claro, es el tema del lanzamiento de misiles mutuos entre Israel e Irán, más todos los bombardeos de Israel y los Estados Unidos contra el territorio iraní. Recuerde que hace menos de 48 horas, los aviones B-52, los bombarderos más grandes del mundo, decolaron desde sus bases en Inglaterra y desde sus bases en Alemania para ir a bombardear y cumplir con la palabra del presidente Trump de que iba a borrar una civilización, cosa que es una hipérbole, por supuesto. Y fueron devueltos, porque eso se siguió en Flight Radar, eso es lo bueno de esta época. Usted puede seguir los vuelos de los aviones, por lo menos cuando tienen el transporte encendido, el transponder, que es el equipito donde se localizan los aviones. Usted sigue incluso a sus familiares en esas aplicaciones que ahora usamos para saber cuándo van a llegar los vuelos. Bueno, y se devolvieron. Se devolvieron en base a un acuerdo de detener la guerra, es decir, de un cese al fuego entre Israel, Irán y los Estados Unidos. En el día de ayer no hubo intercambio de fuego entre esos tres países, pero Israel tiene más guerras, no es una sola. Israel tiene varios frentes y el frente más importante que tiene ahora es el frente sur, donde está Hezbollah dentro de un país que se llama el Líbano. Eso tiene una historia bastante larga. Comenzó cuando hubo una guerra entre árabes, principalmente entre Jordania, el rey de Jordania, que expulsó a lo que en ese momento era la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, la expulsó del territorio de Jordania en una guerra que ocurrió por allá por el año 73-74. Y se ubicaron entonces en ese lugar, en la frontera sur de Israel, y de ahí salen misiles permanentemente en contra del Estado judío. Y se aclaró, tanto lo hizo el presidente Trump, como lo hizo el presidente y el secretario general, el secretario Netanyahu, se me olvida todo, Benjamín Netanyahu, mejor conocido como Bibi, como yo le digo cariñosamente. La gente que lo quiere decir Bibi. Exactamente. Bibi aclaró que no hay ningún tipo de tregua contra Hezbollah, que es un actor diferente. Irán ayer reclamó que sí, que tenía que haber rodadeo también, que había que incluirlo, si no ellos no iban a lo que son las conversaciones de paz que deben celebrarse y comenzar mañana en Islamabad, que es un país, Pakistán, vecino de Irán. Ya hoy en la mañana se sabe que van a ir, porque ya lo anunciaron. También Estados Unidos anunció su delegación encabezada por J.D. Vance, lo cual no augura una buena solución ni una conversación muy sencilla entre los representantes de Irán y los representantes de los Estados Unidos en Pakistán. Eso comenzará mañana, no se sabe dónde terminará. Es una tregua frágil, porque es una tregua que se logró en base a
el acuerdo del desacuerdo, como se trató aquí en la República Dominicana una vez. O sea, no hay un documento único sobre el cual se van a sentar a discutir. Estados Unidos tiene 15 puntos. El primero de todos, Estados Unidos tiene su propia estrategia. Y su propia estrategia, y la número uno sobre todas las cosas, es que se detenga el programa nuclear de Irán. Ese es su tema. El tema es que se detenga el programa nuclear de Irán, porque Irán es un país que chantajea permanentemente tanto a sus vecinos como al mundo completo. Y si tiene una bomba nuclear, sería un serio problema con personas que aparentemente están dispuestos a inmolarse en aras de lo que creen. Se les respeta, pero el mundo no tiene por qué cargar con eso. Ese es el tema principal del presidente Donald Trump. No es el petróleo, no es el gas natural, no es nada de eso. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo en este momento, con la caída de Arabia Saudita, que también es un socio de Estados Unidos. Entonces, el problema es la bomba nuclear, que para Israel no puede permitir que Irán la tenga, porque es un peligro contra su propia existencia. De todos modos, sí hubo ayer un cese al fuego, quedó otra guerra donde no están ni Estados Unidos ni Israel, que está solapada, que es la guerra entre los árabes, que están comandados por Arabia Saudita, e Irán, porque ayer también hubo intercambio de misiles entre los iraníes, Arabia Saudita y también Qatar. Es decir, que hay varias guerras en una sola, pero la principal, que es el bombardeo constante de aviones norteamericanos e israelíes hasta Irán, se detuvo, se abrió el estrecho de Hormuz, está abierto. Irán delineó una ruta para los cargueros donde no haya minas, porque está minado, y esas son aguas internacionales, sin embargo está minado. Y también están ya saliendo todos esos barcos que estaban atrapados durante un mes y medio aproximadamente en lo que es el Golfo Pérsico hacia lo que son sus destinos. Se sabe tras bastidores que quien empuja a Irán a sentarse en esa mesa de negociaciones es China. China, porque China reclama desde esa región alrededor del 25 o 30% de todo el petróleo que produce, y por lo tanto tiene mucho interés en que se detenga ya la guerra del Medio Oriente. ¿Terminará ahí? Eso nadie lo sabe. La guerra se sabe cómo comienza y no se sabe cómo termina, pero esa es la situación el día de hoy. Aguas vivas. Irán dice lo siguiente, para darte paso, para que entres con otro punto también, aparte de lo que vas a sumar de lo que decía Humberto. Irán dice, si tocan a Hezbollah, cerramos Hormuz y afectamos la economía mundial. Israel dice, si nos dejan a Hezbollah en la frontera, nuestros civiles no vuelven a casa. ¿Y los civiles libaneses, preguntamos? ¿Y los civiles iraníes? ¿Eso para qué sirven? ¿Para morir y pagar la factura? ¿Para que los civiles israelíes que no pueden estar a salvo hoy son víctimas de la venganza de células terroristas o de bombas del propio Israel? Aquí la línea está muy entremezclada, una línea muy mayugada donde la población no entiende realmente qué está pasando. Y yo te pregunto a ti finalmente, Freddy, ¿cuántos terroristas está formando esta insensatez de todos los frentes? Preguntamos también lo siguiente, ¿Netanyahu está dispuesto a que mueran civiles libaneses, civiles palestinos y hasta civiles israelitas en el norte con tal de no ceder políticamente ante su propia coalición de gobierno? ¿Qué entiendes tú, Freddy, que está pasando? Bueno, lógicamente, como dice Humberto, el tema es histórico, pero larguísimo. Hay que saber que la civilización persa es de las civilizaciones más longevas del mundo, y son miles de años. En estos días le dijeron, voy a borrar la civilización. Irán le respondió a Estados Unidos, ustedes cuando la civilización empezó, ustedes ni siquiera existían. Ustedes tienen 200 años, nosotros tenemos 6.000 años de cultura, de pelea. De esos 6.000 años que tiene la civilización persa, son de conquista y de imperialismo y de dominio y de controles. Salió una joven, Freddy, escúchame, salió una joven en redes, una joven iraní, con su yihad puesto y todo, hablando de la diferencia entre las sociedades y cómo la mujer iraní
tiene un progreso exorbitante en todos los sentidos. Busca todas las cifras de la mujer iraní para que vamos a rescatar a la mujer iraní. Ve a buscar todas las cifras en universidad, en trabajo, en lo que tú quieras, profesionales, científicas. La mujer iraní tiene una brillantez, inclusive hasta por encima del hombre iraní. Y entonces, sencillamente es la distorsión que existe, porque en estas guerras uno le da seguimiento al frente de batalla y cuántos misiles y cuántos le han tumbado. A Estados Unidos le han tumbado más aeronaves de guerra y de sofisticadas que las que le han tumbado en todas las otras guerras. Y entonces, no, ya le tumbé, no hay aviación, le tumbé todos los aviones. Hoy la aviación de Irán tumbando el avión de los americanos, y tumbando el F-15, y tumbando el F-35. Entonces, hasta el cuento del piloto que estaba rescatando fue un montaje de la CIA para hacer creer que ya habían rescatado a una gente y entonces tenerla. Entonces, déjame ir al análisis que dice Humberto, que el tema es nuclear, el tema de la bomba nuclear. Y yo digo, frescome, 20 años después venir con el mismo cuento de Irak, que tiene bombas nucleares, que no. Sencillamente en este momento solo hay una guerra, señores, por el petróleo. Una guerra, todos estos muertos, toda esta destrucción. Señores, hay que haber ido a Bagdad y hay que ir a Tel Aviv para ver lo que eran capitales hermosas, históricas, llenas de tesoros arquitectónicos, geológicos, de todas las índoles. Y están destruidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que no sabemos es que Netanyahu es un fascista criminal, un tipo genocida que come con cadáver y se desayuna con cadáver y almuerza con cadáver, porque lo de él es matar y matar. Borró a Gaza de la faz de la tierra con 65,000 muertos, incluyendo 17,500 niños. 17,000 niños asesinados por Netanyahu y los israelitas. ¿En aras de qué? De la agenda de Netanyahu, que eso es lo más grande. Este señor agarró a un menso, ¿cómo le llamábamos nosotros despectivamente a los mongólicos, niños especiales? Y él agarró a Donald Trump y agarró y lo llevó, ven mis hijos, vamos allí, y lo mete en una guerra de la que Donald Trump ni podía, ni sabía, ni tenía cómo entrar y salir. Y lo llevó a una guerra, o sea, lo llevó obedeciendo los intereses de Israel y de Netanyahu en términos personales. Netanyahu está como en 200 procesos judiciales y cae preso el mismo día que salga de la presidencia, cae preso. Entonces necesita mantener el estado de excepción porque resulta que ya se le venció el periodo de Netanyahu hace tiempo, como a Zelensky en Ucrania. Ya hace tiempo se le venció el periodo gubernamental que le tocaba por elecciones. Y entonces no se atreven a convocar elecciones. Estamos en un periodo especial, estamos en guerra. Entonces, Netanyahu ha llevado a Donald Trump a la guerra de Israel. A la guerra de Israel. Entonces, Israel, lo que le interesa, por muchísimas razones, meterse en este conflicto para seguir agrandando su territorio. Ya están ampliando la franja de seguridad del Líbano para ellos meterse detrás de Hezbollah. Entonces, cuando se hizo una tregua para el mundo, una tregua para evitar los problemas. Señores, es increíble con la alegría que reaccionó Donald Trump cuando se acordó la tregua. Digo, señores, ahora hay mucho dinero para Irán, ahora hay mucho dinero para nosotros, ahora tenemos mucho petróleo. Descaradamente así, vanagloriándose de lo que habían logrado con esa tregua. Ahora vamos a hacer mucho dinero. Es más, los iraníes nunca habían hecho tanto dinero como ahora. Entonces, nos da pena que la humanidad está siendo guiada a un holocausto, a una conflagración mundial, sencillamente porque los ambiciosos de siempre, el Donald Trump detrás de su egolatría, sus símbolos de poder. Señores, en todo, el que quiera ganarme una apuesta a mí, hasta Humberto, el que quiera meter cuarto ahí. Yo ando con más de 600 pesos aquí. Me la apuesto, yo lo juego aquí.
a que no me encuentran en el discurso de Donald Trump. Él hace unos escritos en Truth. En Truth Social. Truth Social, porque es de él esa aplicación. El que me encuentra la palabra nosotros en un discurso de Donald Trump, el que la encuentra tiene 660 pesos que tengo yo aquí. Con la monedita de 10 que oí que te sobró. 600 pesos le doy al que me diga a mí, el que me encuentre en uno de los comunicados de Donald Trump la palabra nosotros. Yo maté, yo hice, yo maté al jefe de los iraníes, yo maté, yo invado, yo voy a borrar la civilización, yo y yo y yo. Todo es yo. Un megalómano, una persona ególatra. Y entonces, ¿qué está pasando? Que esa tregua es fragilísima, es muy frágil, y para poderse salir del lío, trajeron al vicepresidente ahora de Estados Unidos para Donald Trump decir, no, se llegó a un acuerdo, yo voy a obedecer, pero es un juego, andan detrás de él. ¿Ustedes saben por qué? El petróleo que se produce en Venezuela, que es el que está teniendo acceso a Estados Unidos, toda la vanagloria ahora de Donald Trump de que somos la mayor reserva de la bolita del mundo, es porque entienden que tienen a Venezuela agarrar por el cocote, y entonces los dicen, no, el petróleo de Venezuela es mío. He sacado cientos de millones millones y millones de barriles de Venezuela, y somos la mayor reserva del mundo ahora, pero contando con Venezuela, porque ellos entienden que el truco, ellos todavía no han entendido que los chavistas los cubiaron, le dieron un cubo, y entonces se quedó el chavismo intacto, igualito, con todo su poder, y Estados Unidos, tú le mandas 100 barquitos de petróleo y ya el tipo se vuelve loco. Entonces, finalmente, China llamó y paró esa guerra. China, y yo sabía que China y Rusia eran los dos países que tenían ese poder de decirle, ok, ustedes van a jugar con nosotros. Putin le dijo a Netanyahu y le dijo a Donald Trump, si cae un átomo en tierra de Irán, un átomo, no una bomba atómica, no, un solo átomo, la partícula más pequeña de la bomba atómica. Si cae un átomo en Irán, trabaja conmigo, porque yo le voy a disparar bombas nucleares, no átomos, no, bombas nucleares a Israel. Entonces, andan detrás del petróleo y están asesinando a la humanidad y nos están poniendo en riesgo a todo el mundo detrás de unos recursos naturales que no son de ellos, que Dios se los dio a cada país como una forma de que cada país tenga su propio desarrollo. No son de los americanos esos recursos naturales, no son de Israel. Entonces, ¿por qué ir a asaltar como bucaneros y filibusteros modernos, piratas modernos, andan asaltando los mares detrás de un tanque de petróleo? No, hombre, no. Humberto, según la impresión que se tiene a nivel internacional, para Netanyahu todo se vale en la guerra. Y muchos se preguntan, Freddy hace un planteamiento que iba en esa línea, de si Netanyahu está tratando de mantener el dedo en el gatillo para mantenerse en el sitial que tiene, un puesto que se puede tambalear, y si se tambalea, él tendría el tema judicial que enfrentar. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es que no se puede ni siquiera analizar esto sobre la base de actitudes personales. Eso para mí es un análisis tonto. Pensar que Netanyahu es Netanyahu y que él decide, o que Donald Trump es Donald Trump y que él decide, eso es un error terrible. Estados Unidos es el principal país del mundo. Estados Unidos es el 25% del PIB mundial. Estados Unidos es el país que sostiene económicamente a la República Dominicana. Di que era ahora. Di que era. Es el que sostiene aquí, es el que sostiene la República Dominicana. Los 4 sectores principales de este país se sostienen por nuestra relación íntima con los Estados Unidos. Y yo creo que debemos respetar a los 2.5 millones de dominicanos que viven en territorio continental de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es nuestro enemigo, es todo lo contrario. Lo segundo, yo no soy ni izquierdista ni derechista. Yo soy una persona que tiene tiene raíces muy, muy importantes para mí desde el punto de vista emocional con el Estado de Israel. Por eso soy yo. O sea, usted puede pensar lo que quiera, pero yo lo confieso. ¿Sabe por qué?
porque tengo que ser intelectualmente una persona que intelectualmente refleje lo que es y para que los televidentes sepan quién soy yo. Porque no puedo venir aquí a sentarme a decir, no, porque entonces yo soy independiente. En ese tema no puedo ser independiente y tampoco puedo quitar a mi familia del medio. Para mí es imposible. No, y que es totalmente aceptable y la razón por la que te dije que es un placer tener gente que tenga su posición bien plantada como tú la tienes. Sí, pero yo tengo que ser serio y correcto con el que me mira. Y con el que me mira, yo no tengo ningún tipo de ideología, ni de izquierda ni de derecha. Es más, yo creo que eso desapareció hace rato. Eso es simplemente una excusa para asumir posiciones y sobre todo alguna gente vivir muy bien de esos cuentos. En mi caso yo no vivo de esos cuentos, nunca he vivido de ese cuento. Entonces, en el caso del conflicto de Israel con sus vecinos, hay que meterse en la historia. Eso no es ahora. Es más, cuando el 7 de octubre del año 2023 Israel fue agredido, porque fue el país a quien se le agredió, que comenzó todo esto, por Hamas, Israel tenía 7 frentes diferentes donde pelear y los peleó todos. Y Estados Unidos no estaba peleando. O sea, Israel ha enfrentado a todo el mundo y eso no es porque a Netanyahu se le ocurre ni que es un delincuente, pero para nada. El Estado de Israel siempre ha peleado por su existencia desde que comenzó la historia del Estado de Israel moderno en 1948. Fue las Naciones Unidas que decidió dividir ese territorio. Israel estaba ahí reclamando un territorio que estaba gobernado por Inglaterra, no era por los árabes. Ese era el Imperio Otomano. Y a partir de ahí ha tenido que aguantar una guerra en el 48, una guerra en el 66, una guerra en el 73, agresiones con ataques terroristas permanentes, incluyendo fuera de su territorio, como la embajada israelí, por ejemplo, en nuestro territorio, en la Argentina, o la AMIA, la Asociación Mutualista Israelí, que estaba también ahí, se le puso una bomba. ¿Y quién le puso la bomba? El que dirige hoy lo que es la Guardia Revolucionaria Iraní. Esa es la historia. Usted asume el papel que usted quiera, pero yo creo que esta es una discusión que para mí simplemente lo que trato es traer los hechos. El hecho internacional más importante es que mañana se van a reunir 2 delegaciones para tratar esa tregua, que yo asumo que sí, que es bastante frágil, pero también hay otro hecho importantísimo a nivel internacional, si tú me lo permites lo pongo sobre la mesa, claro, ¿verdad? Sí, sí. Y es el siguiente: ayer estuvo en Washington reunido con el presidente Trump, el presidente de la OTAN, Mark Rutte. Esa es la segunda noticia internacional más importante del día. Mark Rutte estuvo en Washington, no se dio una conferencia de prensa de Mark Rutte con Donald Trump frente a los periodistas asignados a la fuente de la Casa Blanca. No acompañó Donald Trump a Mark Rutte. ¿De qué? ¿Que Mark Rutte? El presidente de la OTAN. ¿De la? De la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Esa vaina existe? ¿Existe esa vaina? Sí, claro que sí, por supuesto. Es la alianza continental mundial militar más importante del mundo. Entonces, son 32 países que hay ahí. Entonces, entró Mark Rutte y hay un tema de que en el día de hoy se anuncia que la propuesta de Donald Trump y la propuesta de Estados Unidos es sacar bases militares de Europa. Se dice, se habla en el Washington Post, que lo leí esta mañana tempranito, que van a cerrar la base militar de Rota en España. Y también que van a cerrar 2 bases militares en Alemania y las van a llevar a Rumanía y a Polonia, que son países amigos ahora de Estados Unidos, más que España, que se ha opuesto totalmente a la guerra, el presidente Pedro Sánchez. Eso es trascendente porque la OTAN cubre desde los vecinos con Rusia, donde está Suecia ya en la OTAN, que no estaba, o Finlandia, que no estaba, hasta la frontera sur de Europa con Portugal, sobre todo frente a Marruecos, que tiene un conflicto histórico con España. O sea, a eso hay que darle seguimiento, porque Trump no puede sacar a Estados Unidos de la OTAN. Tiene que ir al Congreso y conseguir 2/3 partes de los votos, y eso es imposible. Aunque le cueste caro, como dice, que le está costando mucho dinero. Exacto, pero no puede.
pero sí puede hacer modificaciones en la estructura militar de la OTAN, porque es una alianza militar, en Europa, poner más tropas frente al este de Europa, y eso sí cambiaría lo que es el tema de las fuerzas internas de la OTAN frente a el agresor principal que tienen cerca, que es Rusia, sin duda ninguna. Así es, miren, nos confirman desde Beirut que entre los muertos en el bombardeo de ayer hay al menos 42 niños, 23 mujeres. Esto no es una baja colateral, es una tragedia evitable. Sobre esto, que se hizo con bombas fabricadas en Estados Unidos, lanzadas desde aviones iraníes, en un momento donde no hay evidencia de un objetivo militar claro. Esto no es geopolítica, esto es sencillamente un dolor humano que se produce cuando estos daños colaterales, como le llaman el término militar de guerra, va más allá, que afecta a personas que no tienen nada que ver con este momento bélico que estamos viviendo. Freddy Aguas Vivas, para este cierre de este segmento, no datos científicos, yo quiero que tú me digas lo que significa esto en pérdidas humanas y lo que eso te causa a ti como ser humano. Lo primero es que mi familia, Humberto, los Aguas Vivas, somos descendientes de los judíos sefarditas. Nosotros venimos de las Islas Canarias, cuando los judíos sefarditas fueron repagilados de España. Y entonces fuimos recalando hasta llegar a la República Dominicana. Pero a mí me da trepito, yo lo que soy es Banilejo. Banilejo, yo nací en Baní y a partir de ahí es que empecé a crear conciencia sobre lo que es la humanidad. Entonces, le debo yo apego y fidelidad a esas descendencias. Bueno, pues mira que no. Lo que se está discutiendo, señores, mañana, es la discusión de una propuesta que ha hecho Irán. ¿Sabes por qué? Los Estados Unidos mandaron una propuesta de 15 puntos y Irán se rió en la cara y dijo, mire, no me interesa, no voy a negociaciones, no le dio la gana de ir a negociaciones hasta que no aceptaron el documento de Irán. Cuando Donald Trump dice, bueno, sobre este documento hay bases sólidas como para sacar un acuerdo. Porque era cosa de ahora, ¿qué pedía Irán entre las cosas más fundamentales de sus peticiones para abrir un poco el estrecho de, el estrecho de Hormuz. ¿Cómo decir? Hormuz. Gracias, Humberto. ¿Qué pedía para abrir el estrecho de Hormuz? Sencillamente, retirar todas las bases de Estados Unidos del Medio Oriente. 14 bases, que ya Irán le había ayudado, que Irán se las había desbaratado las 14 bases, pero dice, no me vuelven aquí con soldados norteamericanos. 14 bases tenían que levantar Estados Unidos, coger su coroto y todo su tereque y salir huyendo para otros países. Y pidió que se retiraran del Oriente Medio. ¿Qué pide también? Le abriría el estrecho de Hormuz con condiciones, pero hay que pagarle un peaje a Irán por todos los barcos que van a hacer por ahí. 2 milloncitos nomás por barco. 2 milloncitos. 2 millones de dólares. El peaje. 2 millones de dólares. Pero el seguro de pasar por ahí también aumentó, $1 millón. Entonces, otra cosa le dijo, tiene que buscarme 500 billones de dólares para reconstruirme Bagdad, que la han desbaratado. Reconstruirla. Entonces, le está cobrando los costos de los gastos de guerra, le está quedándose con el estrecho de Hormuz y está también sacando todas las bases norteamericanas del Medio Oriente. Y le está diciendo, ¿y quién ganó la guerra? Todavía Trump se siente en un poltrón a decir, ganamos la guerra, le desbaratamos el ejército, le desbaratamos... Oigan las tradiciones más aberrantes. Dice Donald Trump que él desbarató toda la marina, toda la armada de Irán fue destruida, le hundimos 36 barcos y tienen el control absoluto del estrecho de Hormuz. El control absoluto lo tiene Irán. Sin marina, cogieron una yola apretada ahí en Salinas de Baní para montar los soldados en yola
y en una yolita están protegiendo el estrecho. Entonces, ¿por qué? Porque son hipócritas, son cínicos, mintiendo en la guerra con un descaro tremendo, porque ellos le destruyeron la Fuerza Aérea iraní, le desbaratamos todos los aviones, hoy le han tumbado hasta un F-35 y un F-15, y 2 Hércules, y 2 helicópteros. ¿Y qué fue? Y no digo que ustedes son dueños de los cielos de Irán. Entonces, señores, mañana existe una alta posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Pero esa posibilidad es porque Estados Unidos está desesperado por salir de ese maldito conflicto. Estados Unidos ya no encuentra cualquier cosa. A mí me acuerda un chiste muy cruel, muy machista, ¿verdad? Pero un chiste que se parece a lo que está de humor negro, de humor negro, seguro. Te vendo a mi esposa. ¿Cuánto tú me das por mi esposa? Nada. Trato hecho. Está vendida. Entonces, Estados Unidos está por vender ese lío de Irán, desesperado, porque se metieron, porque Netanyahu los llevó ciego, los engatusó, los hipnotizó y los metió en una guerra en la que ellos no estaban preparados para entrar. Como decíamos aquí, ni tenían plan A, pero mucho menos plan B. Y entonces se metieron en la de... Y Estados Unidos viene y ha perdido una guerra más. Y por más aspaviento que haga de que el mejor ejército del mundo, perdieron en Afganistán, perdieron en Irak porque tuvieron que salir de Afganistán de ahí. En Afganistán tuvieron que dejar todas las armas, todos los armamentos, todo lo dejaron, tuvieron que coger avión de Afganistán y salir huyendo. Y perdieron en Vietnam, porque en Vietnam le mandaron 500,000 cadáveres de norteamericanos en fundas negras y tuvieron que salir de Vietnam. Otra pregunta. ¿Dónde ha ganado Estados Unidos? Denme una guerra que haya ganado Estados Unidos. Otra pregunta para ti, Freddy. Otra pregunta para ti. Hay una percepción que se mantiene en mucha población del mundo y es de que Israel tiene, al parecer, la impresión de que el mundo tiene que darse en silencio entre actos como estos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Que es una barbarie porque es increíble. Por ejemplo, tú lo decías ahorita y perdona que se me pasó. Señores, cuando Israel borra Gaza para hacer un resort, para hacer un centro turístico, asesinan 65,000 ciudadanos, entre ellos 17,500 niños, para borrar una franja de Gaza. Y entonces resulta que ahora quieren hacer lo mismo con Bagdad y quieren hacer lo mismo con... Los asesinatos del Líbano, a 289 que tienen los niños y que tienen las mujeres asesinadas, son asesinatos, y la Biblia habla de eso, y el Corán habla de eso, y el Talmud habla de eso. Todos. Es un asunto cristiano, es un asunto oye, ¿cómo es? Todas las leyes de la guerra internacional, el derecho internacional, te prohíben hacer ese tipo de genocidios, prohibido por las leyes internacionales. Israel se siente por encima del bien y del mal, porque está apoyado por mi papá grande, él anda con un motróncolo atrás de guardaespaldas, y entonces se mete en todas las escaramuzas, como cuando tú tienes un hermano que es luchador, boxeador, y entonces tú como hermano de él, tú te buscas pleito con todos los carajitos del barrio, porque mi hermano es Iván Yael y es duro el tipo. Pero eso es lo que esas muertes van a ser cobradas por una justicia internacional que va a funcionar inmediatamente. Donald Trump salga de la presidencia, y déjame decirte que sale de la presidencia en 4 o 5 meses, porque en las elecciones de noviembre 3, en medio término en Estados Unidos, Donald Trump va para la cárcel. Tengo preguntas para Humberto ahora. Tengo un parangón que planteamos en guión y luego una pregunta con eso. El parangón... el símil que quiero hacer es lo siguiente. El barrio que está detrás de Arroyón de la Yuca, ¿verdad? La Yuca detrás no, la Yuca es de Naco. Exacto, ese mismo. La Yuca está detrás de Naco. El ejemplo el ejemplo es que a esa yuca, que hay unos delincuentes que están acabando, en el ejemplo que estamos poniendo, que nadie lo aguante y el gobierno tiene que hacerlo con ellos, van y tiran una bomba que se llevó la yuca y acabó con medio Naco también. Eso se llamaría una catástrofe nacional, se llamaría un abuso a los derechos humanos, se llamaría un acto casi terrorista. Y a este tipo de cosas es lo que nosotros hacemos el símil aquí de lo que está haciendo Israel en el ataque en Beirut.
se está atacando a Hezbollah según ellos, pero mucha gente está padeciendo que no tiene nada que ver con eso. La gente de NACO no tiene que ver lo que está pasando con los delincuentes de la yuca. Esa es la situación que se presenta. Ahora, Humberto, lo que está pasando en Beirut, de parte del ejercicio de Israel, ¿cómo llama usted a lo que está pasando con obviar que hay civiles que se están perdiendo? Civiles, militares, de todo se está perdiendo. Son seres humanos. Lo de Beirut tiene una explicación, y es una explicación lógica y no se ha dicho aquí. Yo no entiendo, de verdad, este tema un poco difícil tratarlo de esta forma. Israel, en el día de anteayer, capturó una información con una conferencia que tuvieron los mandos de Hezbollah, más de 100 dirigentes de Hezbollah, de los mandos más altos, para hacer una ofensiva en contra de Israel. Inmediatamente Donald Trump volara lo que eran los puentes, las vías férreas y las plantas eléctricas de Irán. Ese era el plan, ¿verdad? Anteayer. Entonces, llamaron a una conferencia porque todos están separados, están bajo guerra, los mandos de Hezbollah, que es un grupo terrorista, no es un país. Es un grupo terrorista que consiguió cobijo, y ahí se equivocaron los que vivían en esa área del mundo. ¿Por qué? Porque fueron echados de todas partes, no son aceptados en Egipto. En Egipto existe, y se ve ahí en la frontera entre Egipto e Israel, una pared enorme que impide que los llamados palestinos crucen esa frontera, porque donde quiera que van es un problema de destrucción que causan. Entonces, cuando toman toda esta información, porque hackearon la conferencia, la reunión virtual, no sé cómo se atreven a hacer cosas virtuales cuando tienen el país más avanzado del mundo en términos de informática, que es Israel. La hackearon, los localizaron y en el día de ayer salieron a acabar con todos. Y claro, siempre hay, lamentablemente, a pesar de que se avisa con octavillas y con ciertos avisos a los civiles que salgan del área, al final siempre hay muertes colaterales en las guerras. Eso es parte de la guerra. ¿Qué tienen que hacer? Llegar a un espacio de paz. Y el espacio de paz comienza por un solo hecho. Y no se dice, y se personaliza. Gente que dice que estudió con Juan Bosch y que era bochista. Bosch, y me lo dijo a mí Leonel Fernández, siempre planteaba, cuando Leonel escribe en Vanguardia del Pueblo, que no lo personalizara y no usara adjetivos calificativos porque te descalifica entonces lo que es tu argumento. Entonces, se personaliza y que son. No, no es que son. Un solo hecho tienen que hacer para que cesen las guerras en el Medio Oriente. ¿Sabes cuál es? Reconocer el derecho a la existencia del Estado de Israel. Más nada. Lo que ordenó las Naciones Unidas en 1948. Que Israel tiene derecho a tener un Estado nacional en ese lugar. Más nada. Pero como el tema es destruir a Israel, bueno, la guerra no va a parar porque Israel se va a defender. La misma situación que tenemos nosotros con los haitianos. ¿Por qué existe eso que llaman xenofobia aquí en contra de Haití? ¿Es porque son negros? No, la mayor parte de la población dominicana es negra o mulata. ¿Es porque hablan otro idioma? Podría ser, pero tampoco son tan diferentes. El problema es que Haití plantea que República Dominicana debe desaparecer y yo asumirla como una isla única e indivisible. Esa es la realidad. Niegan nuestro derecho a existir. Y entonces por eso se puede ser Banilejo, cibaeño, de San Pedro de Macorís, donde usted quiera. Pero esa es una realidad nuestra frente a Haití. Y es una realidad en el Medio Oriente. Y ahí hay guerras permanentes porque no se quiere reconocer el derecho de Israel a existir. Yo no quiero que vaya el segmento sin una situación. Porque que no tiene nada que ver con esto. Yo no sé por qué se meten tanto en guerras. Ustedes escucharon ayer las dos misas. Hubo dos misas ayer que a mí me llamaron muchísimo la atención. Lo digo ahora y perdóname que cambie tan bruscamente de tema. Adelante, Humberto. Porque las dos figuras que están vivas de las familias con mayor perfil de lo que ocurrió en Yexet
ayer hablaron por las cabezas de esas familias. Ujú. Melba de Grullón habló en una misa. Y escuchen esto, el mensaje es muy parecido. Ellos no habían hablado ninguno de los dos. No, no, nunca antes. Nunca antes, ¿verdad? Escuchen esto. Ella, y lo dice aquí el diario, el mensaje de Melba concluye con la siguiente reflexión. Buenaventurados seamos todos los que tenemos hambre y sed de justicia. Bienaventurado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm. Y vamos a ver el de Eduardo Estrella ahora. Porque es interesante, de verdad. Dice Eduardo Estrella que exige una justicia sin privilegios y que si no hay justicia en la tierra, dice acá textualmente, nosotros esperamos que la justicia dominicana actúe como debe actuar, como espera el pueblo. Aquí no valen medios de comunicación. No lo estoy diciendo yo, lo dice Eduardo Estrella. Ujú. Aquí no valen medios de comunicación, ni tráfico de influencias, textualmente, porque todo en la vida se paga aquí y en la otra vida. Ahora yo pregunto, ¿qué ustedes piensan de Pregunta de eso? un televidente. Mire, qué bueno que tenemos esa ¿Qué habilidad ustedes como para el piensan próximo de eso, bloque. Estas preguntas las dejaremos al aire porque a las 8 volvemos, pero dime Qué rapidito. fuerte, ¿verdad? Que no habían hablado esas personas. Exacto. Nada. Esa persona no habían dicho pío acerca la seña para de paso que tú me estás mandando. Está bien. El tema de estas dos personas no habían dicho nada acerca del tema. Las dos personas de más alto perfil. Diría yo que luego de Ruby Pérez, que fue la figura musical, el artista de esa noche, las otras figuras eran doña Melba Segura ex de Grullón, o viuda de Grullón. Sus familias. Entonces, y el actual ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Es una nueva manera.